Hola. Hoy día les voy a enseñar cómo hacer Memphis Rap en FL Studio 20 y sin morir en el intento. Así es, chavales. Vamos a ver cómo adentrarnos a este género tan único, que tiene un estilo moderno, pero el toque es oscuro y tétrico. Los bajos son potentes y, bueno, más que todo también la técnica del sampleo es lo que más me gusta del beat. El paso número uno es buscar un sample. Yo voy a samplear esta canción. Una vez que tengamos ya el sample, lo pasamos hacia la playlist. El sample ya lo tenemos en la playlist, así que vamos a buscar el tempo. Más que todo, aquí lo que hago es estirarlo para escuchar, o bueno, ver mejor cómo está, o bueno, el patrón. Y para estrecharlo si es más lento o si más rápido. Por ejemplo, acá no hay sonido, llega hasta el primer kick de la canción, del sample. Lo ponemos ahí. Un truco de aquí es escuchar el patrón de la canción que tiene para estrecharlo. Por ejemplo, como yo hago, va a parecer loquito, es poner el play y hacer con mi pie 1, 2, 3, 4 y también con la voz. Un ejemplo sería así: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya agarramos aquí. Para que se estreche y no se ponga así, lo primero es tocar este botoncito donde dice stretch, marcarlo, que tenga este check, y ahora sí. Para hacer zoom, el control con la ruedita del medio del ratón, y ya estaría todo. Acá si les sucede así como yo, el stretch lo quitamos y lo arreglamos, ya está. Y ahora ponemos el metrónomo de nuevo y mira qué va a pasar. Y si todavía se escucha desfasado, no sería más que todo, como es mi caso, en el primer kick, sino en el primer sonidito que empieza por aquí. Ponemos de nuevo el stretch para estrecharlo y ya estaría. Ahora vamos a quitar el stretch y vamos a ampliar más el sample. Ya que tenemos el sample ya listo, ahora lo que sigue es poner los drums, los hi-hats, los snare y las percusiones. En este caso yo les voy a dar mi pack, chavales. El drum kit pack del Choi, del Carlon Choi, así es. Que ahí les va a estar apareciendo, o bueno, voy a hacer un anuncio, voy a decir, chicos, chavales, aquí está mi drum kit, por favor, tómenlo. Donde tienen kicks potentes, demasiado potentes. Esto lo bajamos aquí al 5, que es poniendo tu cursor en el track 1, presionamos la flecheta de arriba o el botón mayúscula y con la rueda del ratón del medio pasamos para abajo, al 5. Ok, ahora les doy mi pack. Primero comenzamos con un kick, después de este kick, acá al sexto cuadradito, otro kick. Te podéis ayudar también con el metrónomo. Acá dos kicks. Acá un kick, otro kick, otro kick. Y copiamos, pegamos. Esto es con el control C, control B. Ya tenemos la estructura del kick. Aquí lo podemos modificar. Le quitamos este kick. Control C, control B. Y ya cambiaría. Ahora el snare. Yo los que siempre utilizo, los dejo los primeros ahí para que también ustedes los utilicen. El snare lo pongo de aquí a 8 cuadraditos, a estas 8 rejillas.
suena un poco fuerte, así que hacemos doble clic y le bajamos el volumen. Yo le bajo hasta la mitad y ya. Ya, como estaba diciendo, acá 8 rejillas así chiquititas, 8 cuadraditos. Presionamos de nuevo el snare, ok, para copiarlo. Y ahora acá el patrón no, ya no va a ser 8, sino va a ser 16. Y así con los demás. Ahora bien, los hi-hats. Los hi-hats lo arrastramos aquí. Lo arrastramos aquí. Ok. Doble clic al hi-hat y vamos a poner en esta flechita piano roll. Nos vamos a C5. Ponemos acá arriba pad, que es el padnet que se utiliza el piano roll. Y un truco ya con el metrónomo se ayuda. Ahora, si quieres variar y que no quede así, puedes hacer unas pequeñas modificaciones. Que en mi caso yo le voy a quitar un cuadradito y le voy a poner otro cuadradito aquí. Así va a sonar. Acá también. Acá también, para que termine. Ok, ahora cerramos el piano roll. Y ahora aquí, en este iconito, que parece un piano, tocamos y sale el partner 1. Arrastramos esto a la playlist y así le va a salir. Ahora, si solamente se escucha el hi-hat y no se escucha lo demás, es que todavía no has cambiado a song. Si no estás en modo partner, hay que cambiarlo. Y básicamente ya estaría. Ahora, con el tema de las percusiones, yo utilizo otro partner. Luego aquí, doble clic, piano roll. De fondo va a aparecer el hi-hat. Así que no queremos eso, queremos que esté todo limpio. Aquí donde dice partner 1, ponemos el signo más. Cerramos y ya estaría. Este ya no ocupa 2 como el hi-hat, sino ocupa 4 rayitas. Ya estaría. Tocamos el pianito de nuevo y aquí va a salir el partner 2, lo que habíamos creado. Ahora ponemos song. Ahora voy a enseñarle el mixer y los canales. Tocamos 2 veces en el sample y aquí en tracks ponemos 1, en el canal 1. Cerramos, tocamos aquí, donde aparecen 2 ligas con 2 cuadraditos, ahí está. Se nos va a abrir esto. Como nosotros ya habíamos puesto en el número 1, aquí sale el mixer y que tenemos insertado en el canal 1. Acá donde dice slot 1 hasta el 10 es donde vamos a poner los efectos. Yo siempre le pongo para comenzar el filtro, el Fruity Filter, que más que todo, bueno, como dice ahí, es un filtro. Yo uso el filtro de como una puerta trasera de una fiesta. Machucamos el track, el botoncito, para que nomás se pueda escuchar el sample. Ahora, control C, control V, ¿para qué? Para extender más el sample. Ya tenemos el filtro ahí que se escucha. Y ahora en el efecto, en esta ruedita le ponemos clic derecho, un clip de automatización. Machucamos X. Y ahora aquí sale filtro mix level. Esto ahora ya no es con clic derecho, porque nomás se va a escuchar esto, sino es con clic izquierdo. Y ya se escuchan los dos nomás. Vemos que todavía sigue con el filtro, así que como podemos ver aquí hay una bolita. Si pasa el cursor por aquí, ahí se ve una bolita. Esta bolita lo bajamos y se va a escuchar ahora sí.
Si quieres hacerlo más suave, en esta bolita, clic derecho y Smooth. Este es un filtro que utilizo siempre mucho en mis canciones y también para dar introducción al sample. Ahora vamos a irnos de nuevo al mixer de la canción, el slot 2 y ponemos Gross Beat. Ahora aquí en Gross Beat, en Preset, a su derecha sale flechitas. Vamos a tocar la flechita izquierda, no va a salir esto y ahora ponemos Scratch Pad 2. Que esto más que todo lo utiliza Freddie Dredd en sus canciones. El típico scratch que hace de disco. Ahora cerramos esto, creamos otra automatización. Cerramos esto, presionamos esto y como el filtro se escucha, vamos a ponerlo abajo. Acá también abajo. Lo dejamos así, ¿ok? ¿Para qué? Para que aquí arriba se ponga el efecto del scratch. Miren. Y ya no en lo demás. Pero aquí no termina todo, chavales, sino que abrimos el mixer y si no les aparece así lo que hemos puesto, el Fruity Filter y el Gross Beat, porque capaz les sale el master en otro canal, les sale así, no le va a salir nada. Es porque todavía estás en master, estás en el canal de master, no estás en el canal de el 1. Presionamos aquí y ya está, ya estaría. Otro efecto que a mí me gusta poner es un pitch. Este pitch, este plugin. Y mientras corre aquí la música, le voy modificando. Así suena originalmente. Yo le bajo un -3 para que suene un poco más tétrico o tipo la esencia del Memphis. Ahí también en mi sample pack también le puse plugins con efectos y eso, con VST. ¿Para qué? Para que ustedes también puedan descargarlo y tener sus plugins así como yo también los tengo. Más que todo ya pues como los he enseñado, es para este tipo de cosas, Memphis Rap y bueno, para cualquier otro también. Ahora, en el Memphis Rap hay acapelas. Yo puse una carpeta en mi drum kit. Acapelas. Voy a utilizar esta capela y lo voy a estrechar. Comienza aquí. Voy a estrecharlo. Básicamente ya tenemos una pequeña estructura en parte del Memphis que sería más que todo sampleo, drums, snare, hi-hats y las percusiones. Ah, también aparte de las acapelas. Ahí le dejo con el beat completo.